Dios les bendiga en esta preciosa hora. Estamos acá en el podcast de la iglesia La Nueva Jerusalén. Estamos ubicados en el pueblo de Riverhead. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, pues nuestra iglesia tiene las puertas abiertas y le daremos la bienvenida. Pastorean los pastores a Roberto y Daisy Salcedo, y nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche. Tenemos nuestro servicio evangelístico a las 10 de la mañana, así que estamos en el 177 Dr. Paz en el pueblo de Riverhead. Y estamos muy contentos en esta hora. Estamos acá con una hermana muy querida, también acá de la iglesia de la Nueva Jerusalén. Pero antes de comenzar, quiero leer un pasaje, y lo encontramos en el Salmo 78:2. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: abriré mi boca en parábolas, invocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las han contado nuestros padres. No las descubrimos en sus hijos, y a las generaciones venideras contaremos las alabanzas de Jehová, y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que los hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiesen las generaciones venideras, y sus hijos que nacieren, para que los que surgieren lo contáremos a nuestros hijos, para que pusiésemos en Dios nuestra confianza. Quería leer este pasaje de la Biblia, porque acá dice que tenemos que abrir nuestra boca y contar las grandezas que Dios ha hecho. Entonces, en esta hora es lo que vamos a hacer. En este programa lo que queremos es llegar a los corazones de aquellas personas que están necesitados de una palabra de fortaleza, de una palabra de aliento. No solo queremos exponer la vida de alguien para que usted la sepa, sino que el propósito es de glorificar al que se merece la honra, la gloria y la alabanza, y ese es Jesús de Nazaret. Así que en esta hora, hermana Dalia, sea bienvenida. Dios me la bendiga. Muchas gracias por tomarse el tiempo y poder venir acá con nosotros y compartir las grandezas y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, como decía el pasaje bíblico, a contar para que las próximas generaciones puedan ver al Cristo que les servimos. Bienvenida. Como ya la hermana Lilian lo dijo, pues mi nombre es Dalia. Todos me conocen como la hermana Macín. Pues adopté el apellido de mi esposo. Entonces formamos parte con hermana Lilian de una congregación muy hermosa, pastoreada por el hermano Elías, hermana Daisy, un hombre y una mujer de Dios que nos han demostrado su cariño con una sencillez tan grande, una humildad, que se dejan guiar por Dios. Y todo este tiempo que he estado en esta congregación, pues me he sentido bendecida de poder ser parte de esta congregación y de poder tener también el privilegio de contar lo que ha sido de mi vida en estos años. Muchas gracias, hermana Dalia. Qué bueno poder saber que en esta hora vamos a poder conversar y poder dejarles saber a nuestros oyentes que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Amén. Está en esta hora para contarnos un testimonio. Como decía usted, formamos parte de acá, de la Iglesia Nueva Jerusalén. Antesito de comenzar, ¿cuánto tiempo tiene usted acá en la iglesia, o cuántos años hace que llegó a la Nueva Jerusalén? Un poquito más de 15 años. Un poquito más de 15 años. Y a través de estos años, ¿qué es tal vez lo que, como decir, que ha impactado en su vida? Algo pequeñito así antes de comenzar y entrar en el testimonio. Lo que ha impactado mi vida es de que a pesar de los años, yo recuerdo cuando yo llegué, el primer servicio que yo llegué, pues fue un servicio de adoración, y la humildad de mi pastor sigue siendo un hombre de Dios. Eso es lo que más me ha impactado, que a pesar de las situaciones, él sigue siendo un hombre de Dios. Amén, amén. Podemos ver ahí, como dicen, el verdadero llamado de nuestro pastor, amén, para poder llevar a cabo la misión que Dios puso en su corazón, y ese llamado, y poder a través de los años poder seguir trayendo esa palabra de fortaleza, esa palabra de salvación a todos los oyentes, amén. Y cuéntenos, ¿qué
Yo sé que hay muchos testimonios en su vida, porque la verdad que cada día es una experiencia que pudiéramos contar vivida en el Señor. Cada día la palabra del Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias, nuevas sus maravillas, y podemos ver todo eso en nuestra vida cotidiana. Pero yo sé que usted ha elegido un testimonio en específico en esta hora que quiere compartir, y cuéntenos cuál es el testimonio. Amén. Pues bueno, mi historia comienza cuando yo llegué acá en el año 2009. Empezamos una relación con mi esposo. En el año 2010 contrajimos matrimonio. Pues creo que la base de una felicidad en una pareja es poder procrear hijos. Yo estaba bien joven en ese tiempo, pues yo no tenía ni la menor idea de lo que dentro de mí estaba pasando. Pero cuando ya se llegó el tiempo, transcurrió el tiempo, entonces pues no me lo decía mi esposo directamente, pero ya empezaba como, oye, pues cuando vamos a tener un retoñito, cuando nos va a visitar la cigüeña, como nosotros lo decimos. Entonces pues me pareció algo bien extraño porque no estábamos usando ningún método por mucho tiempo y yo dije, esto me parece algo bien extraño, pues fui al doctor. Perdona que le interrumpa antes que continúe. ¿Cuánto tiempo había pasado ya de lo que es del tiempo que ustedes se casaron, y cuánto tiempo había transcurrido en esta espera? 2 años. 2 años, o sea, ya es un tiempo pues de preocuparse, ¿no? Como dice usted, no estaban planificando, entonces ahí llega la idea de ir al doctor. Sí. Entonces, pues a lo que me decían, pues yo en ese tiempo también era como un poco ignorante en el sentido médico porque no entendía lo que me decían. Entonces, nunca yo me puse a pensar de que algo que pareciera tan como simple para mí podía ocasionar algo tan grande. Entonces me di cuenta que mi ovulación era demasiado pobre, se pudiera decir. Entonces no estaba lo suficientemente fértil en ese tiempo. Entonces yo no podía concebir. Pues al principio pues yo lo tomé así, pues yo estaba joven, entonces no me preocupé, pero luego transcurrió un poquito más, pero entonces ya yo empecé a ver como Señor ya oramos juntos por esa petición y veíamos que la respuesta no llegaba. Entonces Él me decía, pues no te desesperes, que en el momento justo va a llegar, va a llegar. Entonces yo recuerdo que una vez fue en un tiempo de oración. Entonces yo pasé al altar y yo le dije, Señor, entonces ya mi corazón ya me lo pedía a gritos. Recuerdo que en ese tiempo pues usted también tuvo su bebé, entonces cuando yo la veí yo sentí como que se me desgarró el corazón porque yo por dentro yo sabía lo que yo sentía, aquel deseo de ser madre. Entonces se me venía a la mente cuando Ana también era una mujer estéril que ella no podía concebir, pero el Señor le abrió su matriz y el Señor le permitió tener hijos. Entonces yo me aferraba a esa palabra, pero esa vez yo pasé y le dije, Señora, aquí en el altar yo te dejo esa petición, así como lo hizo Ana. Yo ahora me embriago de ti y yo sé que tú vas a abrir mi matriz y yo sé que no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero yo sé que tú vas a hacer la obra en mí. Y yo me acuerdo yo que en esa vez yo me puse la mano en el vientre y empecé a orar y decía, yo sé, limpia todo lo que hay dentro de mí. Entonces hermana Blanca Mengíbar se levantó y ella empezó a orar por mí y yo sé que ella fue usada por Dios porque ella se dirigió a mi vientre y decía, Señor, quita todo lo que hay aquí y ensambla vida en este vientre. Entonces yo me quedé como que, entonces el Señor escuchó mi petición, pero pasó otra vez el tiempo, pasaron unos cuantos meses, pues yo en ese tiempo estaba como muy irregular debido a la ovulación, entonces a veces tenía mi periodo menstrual y a veces no, entonces ya me parece como algo normal en mí. Entonces no sabía yo que estaba embarazada, fue en una campaña. Yo me recuerdo que yo pasé al altar y una hermana que yo no conozco, de otra iglesia, en ese tiempo no la conocía, entonces oró por mí y yo estaba llorando, pero sentía como que lloraba por agradecimiento. No realmente yo le estaba pidiendo una petición al Señor, sino que ese día yo estaba llorando de agradecimiento, sentí que el Espíritu Santo me estaba llenando. Cuando ella oró por mí, me dijo unas palabras que yo en el altar se las había dicho antes a Dios. Yo le había dicho, Señor, como Ana, ahora yo me embriago de ti. Y ese día esa hermana me confirmó. Ella oró por mí. Es la hermana de Panamá, que se me olvida cómo es el nombre. Ella ha visitado muchas veces, pero en este preciso momento pues se me olvida del nombre. ¿Yadira? Ella, Oh, hermana. okay. Ella vino, oró por mí
Y decía ella, le dijo, y yo nunca voy a olvidar estas palabras porque ella fue bien específica. Le dijo, Señor, ella está embriagada como Ana y ese Samuel que está en su vientre. Y yo dije, ¿cómo? Si yo no me puedo embarazar, pero el Señor ya me estaba confirmando. Recuerdo que pasó una semana y mi esposo me empezó a decir que empezó a ver diferente y yo le digo, ¿pero por qué? Entonces se me fue el apetito. Y le digo, yo me siento como rara, empecé a sentir como un poco de náuseas. Y vino alguien y me dice, yo tengo una prueba de embarazo, hágase la prueba de embarazo. ¿Cómo me va a decir eso? Le dije yo, si yo no estoy embarazada, pero es que usted luce como si estuviera embarazada. No sé, algo ha cambiado en usted, sus ojos. Y yo no, con miedo, no me la quería hacer. Y entonces, bueno, entré al baño, me la hice. Pero cuando yo vi esa prueba, que salió positiva, yo no sé qué fue lo que pasó en mí, no sé, yo salí gritando, llorando, fue como un choque de emociones, alegría, de que yo lo que yo le había dicho al Señor en el altar, el Señor me lo confirmó con una hermana, es cuando Dios obra, Él conoce nuestras peticiones en lo oculto. Cuando Él está como dicen, muchas veces nosotros hablamos con Dios, o sea, le presentamos a Dios y le traemos a Él nuestras angustias, lo que nuestras preocupaciones, pero a veces nosotros como que hablamos con Él, pero ni nosotros mismos creemos qué tan grande es el poder de Dios o cuánta es la misericordia del Señor para contestarnos, porque, o sea, usted hizo la oración, ya usted dijo, se me olvidó, ni usted sabía que estaba embarazada, pero Dios estaba en el asunto. Y eso es lo bueno y lo maravilloso cuando le servimos a un Cristo de poder, a un Cristo vivo, porque aunque las situaciones estén tan difíciles, nosotros podemos hablar con Dios, y como dice la palabra del Señor, las palabras que usted dijo, yo vengo a ti hoy y te dejo a ti, y la misma palabra del Señor nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Entonces es un ofrecimiento que el Señor nos hace. Simplemente nosotros tenemos que tomar la actitud de decir, Señor, en obediencia, aquí te traigo mi carga. El Señor dice que nosotros quiere que se la presentemos, y no porque Dios no la sepa. Él sabía desde antes que usted supiera el problema que había en su vientre, Dios ya lo sabía, Dios ya lo conocía, pero como dice Él quiere que nosotros vengamos porque nosotros somos los necesitados. Entonces, cuando nosotros somos los necesitados, nosotros venimos y exponemos nuestra necesidad. Y lo maravilloso de Dios, porque como dicen, a veces nosotros pensamos tal vez sorprender a Dios con una oración. Y a Dios nunca lo vamos a sorprender, siempre el que nos sorprende, Él es a nosotros. Amén. Y qué bueno ver, porque ya en ese momento usted pudo ver la respuesta que ya estaba ahí. Y usted mencionaba a Ana, y es un personaje en la cual yo creo que es un personaje en la cual nos puede servir a muchas mujeres, porque tal vez no solo estábamos esperando un milagro de una matriz abierta, de un vientre abierto, sino que podemos estar esperando otra clase de milagros, pero podemos tomar la fe de Ana y podemos tomar el ejemplo de esta mujer para saber que ella dejó todo ante el Señor, y como dicen, ella se vació, ella se depositó totalmente. Y qué bueno cuando usted dice, bueno, vino alguien y me lo confirmó, usted pudo ver que la confirmación de Dios ahí estaba y que Dios estaba con usted. Y cuando su esposo sabe esa noticia que usted está embarazada. Pues los dos no sabíamos qué hacer, si reír o llorar de la alegría, pues yo... emociones encontradas. Sí, pues los dos estábamos esperando ese momento con ansias, y entonces venimos, lo primero que hicimos fue contarle a hermano Elías, hermana Daisy, hermana Aura, y todos se pusieron muy contentos. Entonces cuando dieron la noticia al frente, pues cuando yo en ese tiempo estaba sirviendo y estábamos contando la ofrenda, entonces cuando yo sentí que todos me abrazaban, y yo, ¿por qué me están abrazando? O sea, me sentí bien porque sentí que todos compartieron mi alegría, porque había un pueblo que estaba esperando una noticia como esa. Y un pueblo ayudando a clamar, porque por eso también dice la palabra del Señor, dice cuando 2 o 3 se unen. Y muchas veces nosotros a veces tenemos nuestra petición y la exponemos ante los demás, o pedimos ayuda, ayúdeme a orar por esto, ayúdeme a orar por lo otro. Y qué bueno saber que el pueblo del Señor nos apoyamos en ese mismo sentimiento, porque muchas veces es una persona, una familia, una pareja la que está pasando una situación, pero hay un pueblo entero que está clamando por esa necesidad. Y qué bueno saber que podemos, como dicen, unánimes, o sea, todos juntos podemos, aunque no es mi necesidad, pero yo hoy me pongo a la brecha a pedir o a clamar por alguien, y cuando Dios responde, pues
la alegría se comparte porque es como que, oh, Dios nos escuchó, porque éramos un grupo que podemos decir, se está clamando. Entonces, y esto es para animar a aquellas personas que nos pueden estar viendo. Muchas veces tenemos necesidad de una oración, tenemos necesidad de tal vez de que Dios nos responda algo, pero tenemos pena de decirle hermano o hermana o a otras personas, ayúdenme. Y no tenemos de qué sentir ese temor de pedir apoyo, podemos pedir apoyo en oración y Dios nos va a escuchar porque la palabra del Señor dice que podemos juntos, varios, estar clamando y eso nos lo muestra en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, cuando muchas personas se unían a orar por una petición y eso aún está hoy en día. Entonces, cuando tengamos una petición, podemos confiar que el Señor nos va a escuchar y que cuando pedimos a esa ayuda a otra persona, también nos van a poder ayudar. En el caso suyo, me abrazaron, compartieron mi alegría. ¿Por qué? Porque era una petición ya no solo suya, ya no solo de su esposo, sino que ya estaba expuesta al pueblo de Dios. Amén. Y ya allí prosigue ya el tiempo del embarazo. Sí, fue un momento todo era nuevo para mí, pero fue la experiencia más bonita que el Señor me ha podido permitir vivir. Luego transcurrieron los años y también estábamos en la espera y dijimos con mi esposo, si el Señor permite que volvamos a concebir otro hijo, pues va a ser bajo la voluntad de Dios, porque cuando hay una ovulación demasiado débil basado a la ciencia, es imposible poder quedar embarazada. Incluso hasta se me crearon fibromas en la matriz. Muchas situaciones en las cuales yo decía, Señor, yo recuerdo que una vez fui a una cita, pues me estaban chequeando cada cierto tiempo, pues yo esa vez fui a mi chequeo normal, a la visita del ginecólogo. Entonces, pero nosotras conocemos nuestro cuerpo, entonces empecé a notar algo extraño, pero lo más sorprendente para mí fue que me dijeron, oye, te tenemos que hacer una biopsia, pero yo dije, pero ¿qué es eso? Yo no sabía que era eso. Entonces, cuando me explicaron para qué realmente era, yo, pero yo no tengo cáncer, y dicen, te estamos explicando por qué te estamos haciendo eso. Yo dije, bueno, estaba yo allí en ese consultorio, pero yo con mi corazón quebrantado, pues no entendía por qué yo estaba ahí. Y yo sé que en mi familia ha habido una historia de cáncer muy cercana, pero para mí todo era como aterrador. Cuando regresé por los resultados y me dicen, mira, tú tienes un cáncer que está empezando, pero no entendemos por qué tu matriz está bien negra. Y yo creo que salí llorando. Yo no pasé a hacerme el chequeo a la salida, no pasé a hacer otra cita. Lo único que hice fue salir corriendo y lloré, grité en el carro y se acercó alguien a tocar la ventana preguntándome que si estaba bien. Yo no recuerdo, yo no le respondí nada, solo como que me desahogué. Y yo le dije, yo quería tenerlo oculto porque en ese tiempo mi esposo estaba pasando una situación de salud sumamente difícil Dije yo no lo voy a mortificar. Yo me guardé eso hasta el tiempo fue que yo le dije a mi esposo lo que realmente estaba pasando, porque para eso estamos aquí, para contar lo que cómo el Señor se glorifica. Entonces, cuando de repente yo veía, era mi periodo, pero realmente era como algo, yo lo puedo llamar como un poco asqueroso, porque era como lodo lo que salía de mí. Y cuando iba, cada 3 meses había una biopsia. Recuerdo que yo una vez estaba, Imana ahora, ella siempre con ese amor me abrazó y me dice, mire mamita, confía en Dios y va a ver que el Señor se va a glorificar. Y le digo, es que yo no dudo de eso, solo le pido al Señor que me ayude a atravesar esta prueba tan difícil. Pues entonces me hicieron un sonograma y entonces me dice que el doctor que había que retirar la matriz, me dice, yo te voy a tener que retirar la matriz porque tu matriz está llena de fibromas. No entendemos el por qué, si tú viniste por algo, pero descubrimos esto. Entonces fue que yo dije, bueno, yo me voy a entregar en las manos del Señor y si tienen que retirarlo, pues que el Señor lo haga. Entonces, pero me dijeron, te vamos a dar un método anticonceptivo para ver si con eso se puede expulsar. Entonces pasé un tiempo, como 1 año y medio y no. Pero ya como que mi cuerpo cambió. Ya mi periodo empezó como a venir con normalidad. Entonces yo dije, no, yo me declaro sana para la gloria del Señor. Luego fui a la última biopsia que yo recuerdo que yo fui y dice, es algo bien inexplicable porque ya me iban a remitir al Instituto del Cáncer, entonces ya iba a pasar yo por un procedimiento más difícil. Entonces, cuando después me llamaron y me dice, oye, ¿puedes venir a la clínica? Y digo, bueno, yo estoy trabajando, pero yo puedo pasar. Entonces fui y me dice el doctor, mira,
Para todo ese tiempo ya había transcurrido como 1 año y medio y me dice el doctor, deberías de hacer otra cita más porque fíjate que hicimos el estudio, analizamos el sonograma, la biopsia, pero ahora tu matriz está limpia. Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Era lo único que yo podía decir en ese consultorio. Y dice, a veces dice, se nos presentan personas locas que hasta dicen, aleluya, y empiezan a hablar en otros idiomas. Y yo le digo, no me hagas caso, porque yo entiendo lo que yo estaba glorificando el nombre del Señor, porque ya estaba como conforme a lo que ellos iban a hacer. Claro. Usted como conocedora ya de Dios, como sabedora ya de los milagros y estando en la casa de Dios donde siempre pues estamos viendo milagros y estamos escuchando esa palabra, esas porciones bíblicas donde la Biblia nos enseña que hay muchos milagros a través de la Biblia registrados. Entonces pues uno ya sabe, y a veces es como que hablaba una oportunidad yo con alguien, y es como que a veces uno como que ya uno no se sorprende en realidad, porque es como que algo como que ya lo estás esperando, o sea, no se sabe cuándo va a pasar. Uh-huh. Como decía usted, lo que la hermana le dijo, confía en Dios, y usted dijo, sí, yo sé, pero es como que uno solo está a la espera del cumplimiento, pero uno ya lo sabe. Pero el que no conoce de Dios, entonces, como dice una persona loca, o sea, estamos locos para ellos, pero no para Dios, no para en el sentir de nosotros y en nuestra fe, porque nuestra fe pues está puesta en un Dios vivo, en el Dios que hace milagros, el que puede quitar todo lo dañado y poner todo bueno. Y allí continúa, ahí eso fue antes de su segundo niño. Sí, fue antes de eso. Entonces, para la gloria y la honra de Dios, pues nada de eso tocó mi cuerpo. Ni siquiera los mismos doctores explican, porque fue algo así como todos los tenemos células cancerígenas, solo que en ese momento la explicación que ellos dieron fue que mi sistema inmunológico estaba muy bajo, mi cuerpo no tenía defensas y obviamente las células van a atacar en la parte que esté más débil. Entonces, eso es la lógica de ellos. Entonces, claro, ellos tienen que basarse siempre en algo. Sí. Pero luego de eso, pues entonces nos sentimos muy contentos con el Señor. Yo recuerdo que ese día yo también di mi testimonio en la iglesia y yo lo había mantenido eso solo en el círculo familiar, yo no lo había querido decir, entonces yo lo di a la iglesia y luego de eso pues pasó un tiempo, pasaron como 4 años, como 3 años después creo yo, y en medio de las dificultades cuando el Señor se glorifica, porque en ese tiempo fue cuando se nos vino encima el tiempo de la pandemia. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, con mi esposo hicimos una oración y dijimos que si el Señor nos iba a conceder otro hijo, pues iba a ser en el tiempo de Él. Pero dejamos eso en el altar. Y yo recuerdo esa canción, esa vez después de la oración cantamos una canción que dice que dejamos todo en el altar, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades. Entonces, pues todo quedó así. Hasta que pero yo trataba como de chequearme la ovulación al principio, entonces sí ya estaba como en un punto de ovulación y yo decía, ahora es el momento, pero no, todo salía en vano, no había respuesta hasta que me tomó igual. Es que eso es lo que a mí me sorprende de Dios, que nos sorprende, como usted decía, nosotros no lo podemos sorprender, Él es el que nos sorprende porque en el momento menos esperado, cuando menos lo pensó. Sí. Entonces, platicando con mi hermana, le dije yo, ay, no sé por qué, pero me siento extraña, tengo un retraso de 3 días. En ese tiempo ya mi ovulación había cambiado. Y me dice ella, ¿no será que estás embarazada? Y le digo, llevo así como 5 meses esperando esa respuesta y ni siquiera, no ha pasado nada. Entonces yo tenía las tiritas de la ovulación y me dice, pero eso funciona como un test de embarazo. Y le digo yo, pero si es de la ovulación, ¿cómo va a funcionar? Y me dice ella, sí, me dice, te va a funcionar. Entonces me lo hice en un día anterior y me salió las 2 rayitas y yo le dije, no, yo creo que sí, ya me va a bajar. Pero me quedó eso en la mente. Me fui a trabajar, regresé el siguiente día y llevaba unas pruebas de embarazo. Y entonces me dice mi hermana, anda, hacételas. Pero yo le digo yo todavía, yo como mi seguridad. Sí. Anda, hacételas. Me decía, yo sé que estás embarazada. Y yo le digo, no creo. Le decía, pero yo sé como que trataba de resignarme. En el interior. Sí, pero en mi interior quería gritar que sí. Entonces fui al baño y dejé las pruebas ahí. Entonces dice mi hermana, ¿están positivas? Y le digo yo, no me las he hecho.
no te creo, le digo yo, y me hice 2 pruebas para verificar la veracidad. Y entonces las 2 pruebas estaban positivas y me dice mi hermana, deberías de hacer una cita a la clínica para ver si es para que confirmes. Y le digo yo, ay, no sé, estoy tan emocionada. Preparamos una sorpresa para mi esposo. Me decía, no le digas nada, no te preocupes, que ya había pensado lo mismo. Hasta que ya confirmé en el chequeo de sangre, entonces sí, ya preparamos la sorpresa y a mi esposo le tomó también por sorpresa, pero estuvo muy feliz él con la noticia. Y digo yo, wow, cómo es el Señor, que cuando los doctores dicen una forma imposible, para el Señor no hay nada imposible, porque ese es al Dios al que nosotros le creemos, Amén, al Dios amén. de lo imposible. Como dice, para lo que nosotros es imposible en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento y al alcance de nuestros ojos, pero para Él todo es posible. Y por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas. Esta semana recién estaba nuestro pastor predicando de este pasaje bíblico, es a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y qué bueno poder saber y poder vivir esas experiencias, porque sabemos que a través de la escritura, cuántos personajes quedaron registrados y estas personas que quedaron registrados es para darnos a conocer a nosotros también, que o sea, el poder de Dios siempre ha sido el poder de Dios y el poder de Dios es el poder de Dios. Amén. Y sigue siendo el poder de Dios y por la eternidad va a ser el poder de Dios. Y Él dice, Él no es variable, Él no hoy está y mañana no está, Él está siempre en el momento que nosotros dispongamos nuestro corazón y dispongamos nosotros, como dicen, nos vaciemos ante Él. Aunque cuando nosotros venimos a Él, Él siempre va a estar ahí. Él solo está esperando por nosotros. Muchas veces somos nosotros los que hacemos más larga la espera. Amén. Porque nosotros, como decía usted, a veces miramos por esto y miramos por el otro, o que pensamos que no va a suceder. Pero Dios, como dice, solo tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y esperar el milagro y Él va a llegar. A través de la Biblia muchas mujeres con esta misma situación. Podemos mencionar unas cuantas con el mismo problema de que no podían concebir. Y en un momento Dios les concedió la petición de su corazón. Y hoy en el día puede haber muchas mujeres en esta situación. Exacto. Tal vez como usted se sentía en el principio, no va a pasar o no va a suceder, o triste, acongojada, pero hoy usted con su testimonio, hoy usted puede decir, yo sé que Dios responde, yo sé que Dios hace milagros, y si el Dios que lo hizo en mí, Dios lo puede hacer hoy en las personas que se dispongan, que vengan a Él y que traigan al Señor esa petición. Amén. Amén. Así que es algo muy hermoso el poder compartir con esto y poder a alguien edificar con este testimonio. A cualquiera yo le digo, cada vez que yo hablo de mis hijos, yo les digo a ellos, mis hijos son un milagro de Dios, porque son un milagro de Dios. Porque para los doctores pues hubiera sido siempre el imposible. Cualquier visita hubiera sido el imposible. Muchas personas se han acercado a mí y me han dicho pues que quieren concebir y se tienen que someter a tratamientos caros y no han podido, pero ese es el poder de Dios. Amén. Los milagros que Dios hace, y seguirán sucediendo milagros porque Dios siempre es Dios y nos sigue sorprendiendo con sus maravillas día con día. Amén. Las maravillas de Dios son cada mañana. Las misericordias del Señor dice que no se terminan, y eso es lo bueno de que nosotros podemos adorarle a Él. Y como dice, hay veces que nosotros traemos al Señor una oración de petición, pidiéndole. Usted lo contaba en su testimonio, hubo un tiempo que usted estaba pidiéndole, pero hubo un momento que usted sentía que usted solo tenía que tener gratitud. Uh-huh. Y era porque ya el milagro ya había sido respondido. En un pasaje de la Biblia también hay algo donde nos dice que la respuesta, dice, ya había sido dada. O sea, tu petición ya había sido contestada, solo que aún no había llegado, porque había algo que estorbaba en el camino. Entonces, muchas veces nuestras peticiones ya han sido contestadas. Pero claro, como existe Dios, que Él no la responde, también a veces el enemigo pues no quiere dejar que esas bendiciones lleguen y quiere estorbar. Pero siempre la victoria es del Señor. Amén. Amén. Porque la victoria siempre va a estar en Dios, porque Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que hace las maravillas. Amén. Amén. Y qué bueno, y qué tiempo pasó, porque ya un niño pues está grande y el otro está más pequeño. O sea que en todo esto del camino, de la, como dice, de la angustia o del problema o de las tantas situaciones, pasaron ¿cuántos años de un niño al otro? 9 años.
9 años. Sí. Imagínese, ¿qué usted le pudiera decir a una persona hoy que tal vez lleva 1 año, 2 años, 3, 10, o otros pueden llevar 20? O sea, porque muchas veces no todas las peticiones son respondidas a la misma manera. Unas son más rápidas, otras se llevan un tiempo más largo. Pero, ¿qué le pudiera decir usted a aquella persona que está a punto de decir tirar la toalla? Porque quizás Dios ya no me va a responder, porque quizás Dios ya no me escucha. ¿Qué usted le diría a esa persona que está a punto de debilitar o de caer en su fe? Que recuerden el personaje también de Sara, porque eso era lo que, no sé, como que yo adopté esas dos mujeres de la ¿Se Biblia. identificó Me usted con esas identificaba con ellas, con Ana y Sara. Yo decía, Señor, yo no sé cómo, cuándo, pero solo tú lo sabes. ¿Cuánto tiempo pasó para que Sara pudiera concebir? Años. Dios nos da una promesa, pero como a veces nuestro pastor lo ha dicho en las prédicas, nosotros lo queremos para ayer, pero Él lo quiere para 2, 3 meses. Es cuando Es el es la tiempo de voluntad Dios. de Dios que suceda. Entonces, lo que yo pudiera decirle a la audiencia es que siempre se mantengan en la fe, que la fe en Dios hace posible las cosas, porque si perdemos la fe, perdemos todo. Amén. Aunque no lo tengamos literalmente en las manos, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos alcanzar, en su tiempo va a suceder. Amén. Ahorita dice usted, la fe es la que mueve todo. La palabra del Señor dice que la fe es la que mueve montañas, siendo precisamente está hablando de una montaña literal, sino que está hablando de los problemas que a través de nuestro diario vivir a nosotros se nos presentan, porque muchas veces la montaña suya estaba allí, en el vientre. Esa era su montaña en ese momento. Y cuando dices Dios lo mueve, entonces podemos, no importando la petición que tengamos, lo imposible que nosotros podamos ver a nuestros ojos, el hacer o llevar a cabo algo o que pueda suceder, porque a veces lo vemos como tan grande, vemos como el problema tan gigante que creemos que Dios no lo va a hacer. Pero como dicen, para Dios no hay, porque no hay nada, para Dios no hay un milagro grande ni un milagro pequeño, porque Dios en su poder, Él todo lo puede hacer. Para Dios es lo mismo lo que nosotros miramos gigante para que lo que es pequeño, porque Dios es un Dios grande. Y eso es lo maravilloso de poderle servir al Señor y saber que le servimos a un Dios grande, a un Dios que no se limita a lo que nosotros podemos creer en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros mismos pedimos, pero a la misma vez estamos incrédulos a la respuesta que Dios nos va a dar. Y muchas veces las respuestas de Dios no son lo que nosotros le pedimos exactamente, sino que son mucho mayores. Amén. Amén. La respuesta del Señor siempre va a ser mucho, mucho mayor. Y la misericordia del Señor es algo que pudiéramos hablar, como dice, no alcanzaría. Hay un coro muy hermoso que dice, ni la tinta alcanzaría, ni todo el cielo alcanzaría para poder escribir las maravillas que el Señor hace. Entonces, en esta hora, a toda aquella persona que puede estar pasando una situación así, le hacemos un llamado a que busque al Dios de lo imposible. No importa cuál es tu situación, no importa cuál es tu problema. Lo importante es que le creas a un Cristo vivo. Lo importante es que tu mirada esté puesta en aquel que lo puede hacer, en aquel que está allí. Solo necesita de que tú vengas a Él, solo necesita de que tú pongas tu confianza en Él. O sea, Él solo necesita de que tú le expongas tu necesidad y creas en tu corazón que Él lo hará. Amén. Amén. ¿Algo más que quisiera compartir con la audiencia en esta hora? Que las cosas que hacen que nos enamore de Dios es su poder, su grandeza, su majestad. Cuando Él nos abraza con esos brazos de amor es lo más lindo. Y no importa lo que tengamos que esperar, no importa lo que tengamos que luchar, que pelear, el Señor siempre, siempre va a estar ahí. Amén. Muchas gracias, hermana Dalia, por este tiempo tan hermoso. Gracias por ese testimonio tan bonito, ese testimonio en el que podemos darle la gloria al Señor y nada más decirle gracias por el amor y la misericordia. Y hoy podemos ver a sus 2 hijos. ¿Qué edad tienen sus 2 hijos? No es coincidencia, sino que es que Dios todo lo planea perfecto. Los 2 son del marzo, con una semana de diferencia y los años, por supuesto. En este marzo, mi primer hijo va a cumplir 13 años y mi otro niño va a cumplir 4 años.
Qué maravilloso. O sea, podemos ver el milagro de hace 13, 14 años y el milagro de hace 4 años. Qué bueno poder saber y como dice, y lo más maravilloso es que nosotros decir que siempre lo que leíamos al principio, que estas cosas se las tenemos que hablar a nuestros hijos, dejarles saber a nuestros hijos que hay un Cristo de poder. Como dice, el amor y el temor que nosotros tenemos, la palabra del Señor a nosotros los padres nos enseña a que nosotros lo debemos de transmitir de generación a generación. Hoy el trabajo de su esposo y el suyo es de poder instruir a este adolescente, porque ya hay un adolescente y un niño, pues a cada uno en sus diferentes edades, el poderlos instruir en el temor de Jehová, para que el día de mañana, cuando la próxima generación, los hijos de ellos vengan, ellos puedan instruir y enseñarles y demostrarles que hay un Dios que se le ha venido sirviendo. Como siempre digo yo, lo que nosotros debemos de anhelar es que quizás un día nuestros nietos digan, mi abuelo o mis abuelos servían a Dios y a ese mismo Dios les sigo sirviendo yo. Qué bueno, hermana Dalia, muchas gracias por ese testimonio, muchas gracias por ese tiempo, y a usted que nos está viendo, nada más pues decirle, sigue confiando en el Señor, sigue poniendo tu confianza en el Señor, no te des por vencido, no te des por vencido, que le servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, y si Dios lo hizo con aquellas mujeres en el tiempo de la Biblia y quedaron registradas para que nosotros hoy las tomemos como ejemplo, Dios lo sigue haciendo en nuestro tiempo. Y es por eso que nos tomamos el tiempo en esta programación de poder compartir con ustedes, la audiencia, los milagros que Dios hace. Como decíamos al principio, no solo para que sepas y conozcas la vida de alguien, sino que el propósito es que conozcas a un Cristo que lo puede todo, a un Cristo que no hay un problema el que Él no pueda solucionar. Y si estás pasando por una situación de estos, confía en Dios, sigue creyendo, sigue esperando que en su tiempo Dios lo hará. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.